Bien, jóvenes, vamos por el siguiente vídeo y estamos con este tema de el liberalismo en la España de Isabel II y nos habíamos quedado hablando de la guerra carlista. Desde que murió Fernando VII, no hemos visto nada de política porque nos hemos liado en la guerra, que se hizo Zumalacárregui, que si el general Cabrera, que si Maroto y el de la moto y toda esa gente. Y os digo que la guerra acaba con el abrazo de Vergara en el 39, una guerra sin represalias, una paz sin represalias, donde no se fusila a los perdedores se van a su casa y listo. Y que, bueno, que Cabrera estuvo un año más, pero eso es mínimo. Y ahora vamos a ir viendo, vamos a volver atrás y vamos a ir viendo qué es lo que está pasando en política. Recordad que este tío de la Perilla es el general Baldomero Espartero, que es del bando isabelino y progresista, no es solo es liberal, porque acordaros que los liberales están divididos os lo voy a explicar luego, en moderados y progresistas, y este es progresista, es decir, es liberal, pero bien liberal. Bien, vamos a ver qué está la política. Lo primero que tengo que deciros que es que, a ver, vosotros os acordáis de esto, pero lo enseño, vamos para atrás, vamos, acordáis de esto, ¿no? La guerra carlista sirvió para separar en España las fuerzas absolutistas de las fuerzas liberales. Cada una con su bando. Y os digo que las fuerzas absolutistas han perdido la guerra. Por lo cual los que quedan son los liberales. Y estos liberales van a tomar el poder con la reina regente o regente gobernadora Cristina Borbón dos Sicilias. Siempre pensad que la monarquía va a aceptar el liberalismo porque no le queda más remedio, ¿eh? Esto es el primer paso. Y segundo, siempre va a aceptar el liberalismo en su aspecto más conservador posible. Pero es verdad que cuando la monarquía cambia, es verdad que esta mujer es reina, y es verdad que es la primera vez que una reina acepta el liberalismo. Os digo una cosa, la mayor parte de la gente de España, su nivel político era nulo. Ellos lo único que sabían es lo del rey, y lo que diga el rey. Pues bien, ahora la monarquía ha dicho que hay que ser liberal. Y esto es lo que va a dar el paso adelante de que el liberalismo por fin cuaje en España. Pero los liberales, éramos muchos y parió la abuela, ahora que justamente están mandando, se dividen en dos grupos. ¿Vale? Y este grupo de aquí se volverá a dividir en dos grupos y este grupo que quede se volverá a dividir en dos grupos. Vamos, queda mucha gente por salir. ¿Y quiénes dos? Liberales eran todos. Eran los antiguos 12añistas y 20añistas. Además, estos moderados también han venido algunos absolutistas que han visto la luz y se han vuelto un poquito más progresistas. Pues bien, tenemos a los moderados que salen de los antiguos 12añistas. Y los progresistas, estos nombres son los que van. Todavía no son partidos políticos. Todavía es que no son partidos políticos, son grupos ideológicos más que partidos políticos, que son los veinteañistas. ¿Por qué antiguos veinteañistas del bienio liberal? Del trienio liberal, perdón. ¿Por qué se caracterizan? Pues vamos a ir viendo. Vamos a ir viendo punto por punto. Los moderados, que se podrían identificar con las élites, la gente de más dinero. La alta burguesía, la media burguesía, gente acomodada. También, cuidado, hay gente que no está tan acomodada, pero sí tiene estas ideas. Muchos campesinos propietarios de sus tierras, muchos pequeños propietarios, cuidado, aunque no tengan tanto dinero, sí tienen esta psicología de gente de dinero. Y va a haber muchos moderados. Pero básicamente son los intereses de la gente de mucho dinero. Por el contrario, los progresistas son la gente de más de oficios liberales, pequeña burguesía, técnicos, muchos escritores, periodistas, gente con menos dinero, pero son muchos más que esto. Y además, les digo una cosa, son especialmente fuertes en las ciudades de la periferia de España. Es decir, si vosotros veis el mapa de España, en el centro está Madrid, que es una ciudad grande. Luego no hay nada, luego no hay ninguna gran ciudad hasta la costa. Desde Barcelona, Valencia, Alicante, Castellón, luego está Málaga, Cádiz, incluso Sevilla, luego llegamos la Coruña por el otro lado, Bilbao, San Sebastián. Es decir, esa periferia española es siempre la más activa y es ahí donde son especialmente fuertes los progresistas. Entonces, estos son partidarios de lo que se llama el liberalismo doctrinario.
Y estos todavía no son partidarios, no son partidarios. La democracia todavía no ha nacido. De hecho, estos también serían partidarios de un liberalismo doctrinario, pero más blandito. ¿Por qué se caracteriza el liberalismo doctrinario en su estado puro? Por la soberanía compartida entre el rey y las cortes. Es decir, mientras que los progresistas opinan que la soberanía es de la nación. Punto. Y se acabó. Esta gente son partidarios de que la soberanía la comparten. Por una parte sí está la nación, que está representada por las cortes, pero que el rey tiene algo que decir. Entonces eso se llama la soberanía compartida. Una idea que ahora mismo está totalmente obsoleta. ¿Qué más tiene? Pues sufragio censitario, como todo buen liberal, muy estrecho, de base muy estrecha. Y cuidado que los progresistas también defienden el sufragio censitario. El sufragio universal todavía no ha salido. Estamos muy pronto. Pero mucho más amplio. Quizá el aspecto donde chocan más es aquí, en el centralismo. Los moderados quieren que desde Madrid se controlen todos los ayuntamientos. Es decir, que el alcalde de cada pueblo sea elegido por el gobierno. De forma que el alcalde, digamos, sea un representante del gobierno ante los vecinos. Entonces, eso se llama centralismo. Y control de los ayuntamientos por parte del gobierno. Es decir, el alcalde es un cargo que pone el gobierno de Madrid al frente de Málaga o de Sevilla o de Jimena de la Frontera para que represente al gobierno de Madrid frente a los vecinos. Por el contrario, los progresistas son partidarios de que los alcaldes los elijan los vecinos. No el gobierno de Madrid, los vecinos. De forma que el alcalde pasa a ser al revés. Es un representante de los vecinos frente al gobierno de Madrid. Algo totalmente distinto. Ahora mismo esta idea está totalmente obsoleta también. La verdad que las ideas estas están obsoletas. Ahora se da por obvio que los alcaldes los eligen los vecinos. Pero eso no estaba tan claro en 1833. Y hay otra cosa más. La milicia nacional. Acordaros que las Cortes de Cádiz ponían la milicia nacional. Las milicias nacionales eran estos vecinos que se armaban, formaban una especie como de, yo qué sé, de peñas, y tenían fusiles y uniformes y desfilaban, pero también tenían armas y pegaban tiros cuando el pueblo estaba en peligro. Cuando la campana del pueblo tocaba a arrebato, ellos ya salían y defendían. Eran los antiguos regimientos de reserva del antiguo régimen. En las Cortes de Cádiz lo habían puesto, en una España que estaba en guerra, es lógico. Luego, en el trienio liberal, los habían vuelto a poner y habían armado un follón gordo. Y luego, cuando Fernando VII llegó la década ominosa y quitó todo ese rollo, puso otras milicias de carácter totalmente contrario, que eran los voluntarios realistas, que eran lo mismo, pero en absolutistas. Pues bien, ese cuerpo fue disuelto por Cristina, la regente Cristina, justo antes de que muriera el rey. Entonces, los moderados no quieren que haya milicia. No quieren que los vecinos tengan armas, no quieren que los vecinos estén armados. Por el contrario, los progresistas sí quieren que existan estas milicias. ¿Por qué? Porque da la casualidad que estas milicias están compuestas principalmente por progresistas. O sea, son los progresistas los que se apuntan a las milicias. Y son especialmente activas las milicias de los municipios de la periferia española. Y estas milicias de los municipios de la periferia española van a armar la gorda. ¿Por qué? Porque siempre el poder lo van a tener los moderados, los progresistas le va a dar sol por un colado y la única manera que tienen de vez en cuando es pues armarla. Y claro, para armar la gorda, tener una milicia armada con fusiles, pues viene muy bien. Entonces, dos grupos, todos son liberales, estos serían más de derecha y estos serían más de izquierda. Este sería el origen del famoso bipartidismo español. Pues sí, hasta los colores los he puesto así bastante, esto lo he puesto más rosita, pero bueno, vamos a ir. Esto tenéis que tenerlo claro, moderados, progresistas. Hay una cosa que pasa en esta época de la guerra, que es la desamortización de Mendizábal, que pasa en el 37. Vamos a ver, los liberales, en este caso los moderados, están en el gobierno con la regente Cristina y necesitan mucho dinero para la guerra carlista que todavía no ha terminado. Y entonces hicieron la desamortización, que es venderla, es expropiar las tierras de la iglesia y las tierras públicas para venderlas. Y las propiedades de la iglesia, quitárselas a la iglesia y venderlas. Entre otras cosas porque la iglesia se había puesto de parte de Carlos María Isidro. Bueno, esto no hace falta que lo explique porque hay un mini tema
que es justamente las desamortizaciones. Por lo cual eso lo vais a ver directamente en los apuntes. Porque la verdad este tema, a mí me parece que es una locura hacer un tema. O sea, hay temas larguísimos. He puesto un tema para toda la crisis del antiguo régimen y la guerra de la independencia, que eso no terminaba nunca, y me hacen un tema para estas chorras. Pero eso lo veis, que sepáis simplemente que la desamortización de Mendizábal, que era un político liberal de aquella época, pues fue en 1837 aquí. Y cuando vayáis a verlo, en los apuntes, en el tema específico de la desamortización, pues lo vais a encontrar. ¿Y cómo va la política? Pues miren ustedes, la regente gobernadora, Cristina, tiene, digamos, reina, pero el que gobierna es, primero fue Cea Bermúdez, pero luego fue Martínez de la Rosa. Martínez de la Rosa había sido un liberal del trienio y es el típico moderado, el típico doceañista. Y es partidario, sí, de la Constitución de 1812, pero que esta Constitución tiene que ser transformada, porque para adaptarla negociando con la parte más moderada de los absolutistas y hacerla, digamos, más aceptable para la España rural, católica y todas esas cosas. Es decir, para que tenga más posibilidades de sobrevivir fuera del invernadero de las ciudades burguesas. Lo primero que hizo este Martínez de la Rosa, claro, vamos a ver, os explico. La regente María Cristina todo esto le da 10 patadas, ¿eh? Esta gente son absolutistas. Lo que pasa es que esta mujer es liberal porque no le queda más remedio. Y ahora yo les pregunto a ustedes. Cuando ustedes van a la playa, ¿cómo se meten en el agua? ¿Se meten en el agua del tirón? Van corriendo y se meten en el agua como un rinoceronte. ¿O son de los que van entrando poquito a poco porque el agua está fría y dan un saltito cuando viene una ola y no sé qué y no sé cuánto? Pues ya os digo que la regente Cristina es de estas. O sea, ella tiene que tirarse al agua, pero el agua está fría. Esta mujer no quiere ser liberal. Por lo cual va a hacerlo muy poquito a poco. Y lo menos que pueda estar para empezar, va a meter el pie. Van a meter más que el dedo gordo del pie en el liberalismo. Todo eso va a hacerse muy despacio, tan despacio que le va a crispar los nervios a los propios liberales. ¿Y cuál es el primer paso eh, en nuestra entrada definitiva en el liberalismo? Pues el Estatuto Real de 1834. ¿Y por qué lo pongo entre interrogantes? Porque esto no es una constitución, señores. Esto es una carta otorgada. Esto es una especie de pseudo constitución. Y entonces, ¿esto qué es? Esto no es nada. Esto no vale nada. Las cortes eran consultivas y era un nada. Esto no era ni carne ni pescado ni era nada. Habían entrado nada más que el dedito gordo del pie, nada más que el dedito gordo del pie y no tenía contento a nadie. De hecho, cuando se hicieron unas elecciones, vamos, las elecciones que nada más que votaba, yo qué sé, el 0,0 algo por ciento de la población española. Se hicieron unas elecciones para unas cortes consultivas. Lo primero que dijeron los diputados de esas cortes es que querían una constitución de verdad, porque esto es un estatuto real. Es decir, es algo que da el rey y que quita el rey, en este caso la reina regente. Por lo cual esto no lo quiso nadie. Esto no lo quiso nadie. En un momento dado, en 1836, me parece, la guerra carlista está yendo regular. Y entonces, en este momento de debilidad del gobierno de la regente, de Cristina, se produce la sublevación de los sargentos de la granja. Es decir, los sargentos, no los capitanes, los tenientes, no, los sargentos chusqueros del palacio de la granja de San Ildefonso, no, por favor, que no es una granja con gallinas, ¿eh? Es la granja de San Ildefonso, es un palacio precioso que tiene la familia real española, ¿eh? Vamos, ahora mismo se visita, ahora es un sitio para visitar. Pues bien, los sargentos se sublevan y cogen a la regente y dicen, tú no te dices que iba a ser liberal, por ahora va a ser liberal. A ver, le pusieron la Constitución de 1812, la Constitución de Cádiz, y dice, y ahora vas a jurar tú la Constitución y vas a firmar tú la Constitución para que vuelva a estar en vigencia o no sales viva de aquí. Y entonces la regente lo hizo y se dio. Y se puso otra vez en vigencia por fin una Constitución. ¿Cuál? La vieja Constitución de Cádiz. Pero la Constitución de Cádiz se había considerado muy antigua. Más que se había quedado muy antigua, os digo una cosa, para muchos, en algunas cosas la Constitución de Cádiz es muy farragosa,
El sistema electoral es, vamos, el sistema electoral es complejísimo. Y por otro lado era quizá demasiado progresista para lo que son los liberales españoles de aquella época. Por lo cual decidieron primero quitar el Estatuto Real y coger la Constitución de Cádiz, llamar a algunos de los viejos que habían estado allí en Cádiz, como Argüelles, para que hicieran una especie de ayornamiento, de puesta al día de la Constitución. O sea, adaptar esa vieja Constitución a los tiempos modernos, haciéndola más carga. Así de claro, haciéndola más de derecha, más reaccionaria, es verdad, y con un sistema de elecciones menos farragoso. Y entonces hicieron una nueva constitución, que es esta transformación, y entonces aparece una nueva constitución, la constitución de 1837, ¿eh? Constitución de la monarquía española de 1837, siendo gobernadora del reino en nombre de Isabel II, su augusta madre, doña María Cristina de Borbón, restauradora de la libertad española. Y más curioso, está la Constitución y aquí está la niña de 7 añitos, ¿no? En el 37, ¿cuánto hay? 7 añitos, que es la Isabelita, con pista la Constitución. Mira, la Constitución del 37 no es una maravilla. Aquí es cuando están aceptándola. La Constitución del 37 no es que sea una maravilla, ¿no? Pero al menos tiene algo, es una constitución de verdad, no es una carta otorgada, es constitución o constitución. Es decir, la dan las cortes, se la da el pueblo a sí mismo y solamente se la puede quitar al pueblo. El rey ya no puede quitar y poner tanto. Tiene una cosa que gusta mucho. Miren ustedes, es la primera constitución de verdad, es la primera vez que hay un sistema liberal en España de verdad. Evidentemente las ideas de los moderados, del liberalismo doctrinario. Vale, también en 1837, a ver qué países europeos tenían una constitución así, más moderna que esta, cuidado. Pero digo una cosa, al menos una constitución, y desde entonces, desde ese 1837, el liberalismo ya va a echar raíces de verdad en España. Y España siempre, siempre, siempre va a tener una constitución. Mejor o peor, pero siempre va a tener una constitución, salvo 3 periodos. La dictadura de Serrano, que ya la veremos, la dictadura de Primo de Rivera y la dictadura del general Franco. El resto del tiempo España tendrá una constitución. O sea, el liberalismo va, por fin, a echar raíces en España. Os digo que la constitución no es que sea una maravilla, del liberalismo doctrinario, todo esto está obsoleto, el liberalismo doctrinario, pero para su época, 1837, pues oye, pues había, ya quisieran muchos países de 1830, tener esta constitución en 1837, ya lo hubiera querido Francia, por ejemplo. No, Francia no, Francia ya la tenía, pero yo lo hubiera querido los estados germánicos, no te digo nada Austria, no te digo nada Rusia. Francia ya tenía a Luis Felipe, a Felipe Igualite. Bien, son las propias de los liberales moderados con algunas concesiones a los progresistas. Pero una cosa, recordad siempre que la monarquía va a estar de parte de los moderados. Eso en todo el siglo XIX. ¿Qué nos encontramos? Por las ideas de los moderados, la soberanía compartida entre el rey y las cortes. Es verdad que aparecen las dos cámaras. En España, todos los parlamentos o son monocamerales, como el francés, o son bicamerales, como el inglés, que tiene la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes. Pues España será siempre de dos cámaras, salvo la Segunda República, siempre tuvo estas dos cámaras, el Congreso y el Senado. Las dos cámaras que va a tener tradicionalmente la Constitución española. Por supuesto, un sufragio censitario de una base bastante estrecha, aparece por fin, algo que no había en el Estatuto Real, una declaración de derechos fundamentales. Cortito, sí, vale, justito, pero es una declaración de derechos fundamentales. Y aquí hay una cosa, una concesión a los progresistas, porque es que España está en guerra. En 1837 la guerra carlista está en todo lo que da, por lo cual se va a permitir que se creen las milicias nacionales. Y la Constitución del 37 permite que haya las milicias nacionales. Se van a formar estas milicias y os digo que van a estar compuestas principalmente por milicianos progresistas, especialmente fuertes en la periferia de España. Con esto acaba por fin la guerra carlista, llega el año 39 y la situación va a cambiar. ¿Por qué? Pues mira una cosa, porque la reina regente María Cristina de Borbón dos Sicilias es muy criticada.
es verdad que ha tenido, primero que nada más que ha ayudado a los moderados, pasa de los progresistas. Tiene bastantes chanchullos de corrupción. Y es una mujer. Y a las mujeres se las critica mucho. Especialmente ¿por qué? Pues porque siendo la viuda de Fernando VII y la reina regente, pues se ha casado. ¿Con quién? Pues ha hecho una boda morganática, que se llama. Una boda morganática es cuando hay mucha diferencia de rango entre uno y otro. Ella era reina y este hombre, el señor Agustín Muñoz, pues era un oficial de su guardia. Era un tío muy corriente. Oye, se casaron por amor, ¿eh? Se casaron por amor. Se casaron en secreto. Se casaron en secreto. Pasaron muchísimos años hasta que la gente se reconoció este matrimonio. Pero vamos, que eso era un secreto a voces porque la familia tenía 8 hijos. Los famosos Muñoces. Tú entrabas en el Palacio de Oriente de Madrid, nada más que había niños corriendo para acá, para allá, para acá, para allá. Eran los Muñoces que le llamaban. Entonces era muy criticada la reina regente. Y el que era muy admirado era justamente el general Espartero. ¿Por qué? Porque Espartero es el general que por fin ha acabado la guerra carlista. Y no solo la ha acabado, sino que la ha ganado. Y entonces se va a mandar al exilio la reina regente, se va a quitar de medio a Cristina, y el nuevo regente de esta niña va a ser, que tiene 10 años, va a ser el propio general Espartero. Entonces estamos en la segunda regencia, en la regencia de Espartero. Mira, Espartero, que esta regencia dura hasta el 43. Espartero es un progresista, cuidado, y es lo que se llama un espadón. Estas figuras de los espadones son típicas de la España del 19. Son militares que se meten en política. Primero consiguen fama con la guerra. Y luego, una vez que han conseguido esa fama, se meten en política y esto lo de espadón lo entendéis que es porque llevan espada. Hay otra alusión, pero bueno. Y son tíos militares metidos en política. Y van a ver montones. El último gran espadón fue Franco. ¿Eh? El último espadón es Franco. También se les a llamar espadones por otra cosa más escabrosa, pero este no es el caso de Espartero ni de Franco. Bien, entonces tenemos la regencia de Espartero, que por cierto es de ideas progresistas. Va a durar, como veis, muy poco. Solamente dura 3 años. ¿Por qué? Porque el pobre Espartero, os digo una cosa, la fuerza, digamos, de derechas, tienen todos los defectos que vosotros queráis, que los tienen, pero tienden a estar bastante unidas. Oye, es curioso. Por el contrario, las fuerzas progresistas, lo que podríamos llamar las fuerzas de izquierda, tienden a las fuerzas centrífugas, a dispersarse. Y entonces cuando gobierna un tío de izquierda, se encuentra muchas veces que tiene oposición a la derecha y oposición también a la izquierda. Cuando gobierna la derecha, tienen oposición a la izquierda. Punto. Y cuando gobiernan las izquierdas, tienen oposición a la derecha y a la izquierda de la izquierda. ¿Eh? Al final, al Espartero me lo van a dejar solo. Por un lado, los moderados. Los moderados lo van a acosar y de hecho va a intervenir el general Diego de León, que va a intentar ser otro espadón, que va a intentar otra intentona. ¿Os acordáis de esto de las intentonas, no? Una intentona de golpe de Estado contra Espartero, y va a meterse en el Palacio de Oriente y va a intentar secuestrar a la niña, a la reina que tiene 10 añitos. Y lo intentaron, pero ocurrió que la Guardia Real se atrincheró en las escaleras del palacio y hubo una batalla en las escaleras con un montón de muertos y al final Diego de León no lo consiguió. Diego de León, como era un militar muy valiente, tuvo el honor de dirigir su propio pelotón de fusilamiento. Es decir, eso de preparados, apunten, fuego, lo dijo él, con 2 pantalones cuando lo fusilaron. Bien, Diego de León. Pues estos son los moderados atacándolo. Estas son las famosas escaleras del Palacio de Oriente. Por favor, si vaya a Madrid, la visita del Palacio de Oriente es obligada. Es muy chulo el Palacio de Oriente. Es un gran palacio. En mi opinión, de los mejores palacios de Europa. Ya lo quisieran los... Y vosotros a ver Buckingham Palace y luego ver el Palacio de Oriente. Le da 20 vueltas al Palacio de Oriente. Además, una cosa, por favor, y a ver la armería, ¿eh? Tiene la mejor colección de armaduras del mundo. Está en Madrid, en el Palacio de Oriente. Y pues bien, cuando subáis estas escaleras, porque en el recorrido que se hace se sube por aquí, claro, son las escaleras más chulas, recordad la batalla que hubo aquí. Diego de León estaba aquí al ataque, y aquí toda la Guardia Real pegándole tiros. Bien, sigamos. Os digo que está el Espartero gobernando. Y por un lado, los moderados
que son más de derechas que él, pegándole tiros y haciéndole intentonas. Y por otro lado, los progresistas, que es curioso, pero tienen un gobierno progresista, o sea, Espartero es progresista y se tiene que enfrentar a los mismos progresistas. Y aquí hay un follón tremendo en Barcelona. ¿Por qué? Porque Espartero se lleva muy bien con los ingleses. Y entonces hay un proyecto de ley de libre comercio con Inglaterra. Esto es un poquito farragoso, ¿eh? En los apuntes solo una línea. Vamos a ver, ¿cómo os lo explico yo? Cuando tú quieres vender un producto en el extranjero, imagina que yo tengo ahora, yo qué sé, un coche, que lo ha hecho la fábrica SEAT yo qué sé, de Sevilla. Y tú lo quieres vender en, yo qué sé, en Marruecos, pues tú tienes que pagar un impuesto. Al cruzar la frontera, tú tienes que pagar un impuesto. Ese impuesto se llama arancel. O sea, todos los productos extranjeros que se tienen que vender en tu país tienen que pagar un impuesto, lo que lo hace que sean más caros y no puedan competir con los productos nacionales. Eso se llaman los aranceles. Pues bien, lo que quería Espartero es hacer un tratado de libre comercio con Inglaterra, o eso es lo que se dijo, de forma que las telas inglesas entraran en España sin tener que pagar aranceles. Eso a los fabricantes de telas de Cataluña lo arruinaba. Y entonces se opusieron a Espartero y armaron salieron las milicias nacionales, se rebelaron contra el gobierno y se llenó Barcelona de barricadas, oye, mataron a unos cuantos oficiales, atacaron la ciudadela y hubo un follón tremendo en Barcelona. ¿Cuál fue la respuesta de Espartero? Pues la respuesta de Espartero fue mano dura, ¿eh? Pero mano dura. ¿Veis aquí el castillo de Montjuic? Este es el castillo de Montjuic que está en alto. Y los cañones sabéis que apuntan para Barcelona, ¿no? ¿Veis aquí este fuego? Este fuego son los cañonazos. Ordenó que Barcelona, como se había revelado, fuera bombardeada hasta que se rindiera. Y desde el castillo de Montjuic machacaron Barcelona y al final se tuvieron que rendir. El caso es que al haberse enfrentado a la vez a los moderados y a sus correligionarios, los progresistas, Espartero se quedó más solo que la una. Se quedó más solo de la una y entonces es cuando lo aprovechan los moderados que vuelven especialmente en manos de este otro espadón, el general Narváez, que va a hacer otro intentona que esta vez va a tener éxito y Espartero se va a tener que quitar de medio y va a pasar a gobernar Narváez. Lo que pasa es que como ya era en 1843, la niña tiene 13 años, dijeron que ya está bien de regencia. Y entonces coronaron a Isabel II con 13 añitos en 1843. Y aquí es donde empieza realmente la España isabelina, con el reinado de Isabel II, que hasta entonces no reinaba, hasta entonces era una niña. Bien, tiene 13 años y pasa a reinar y con el visto bueno del general del espadón moderado, Ramón Narváez. Bien, y aquí lo dejamos porque llevamos ya 28 minutos. Sigo en 2 minutos, les voy a hacer otro vídeo. Hasta luego.